nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Angie, Betty Walsh y Manuelita. Buenas noches. Buenas noches, Manuelita. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches, hola. Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer una oración. En nombre de Dios, Señor Padre bendito, gracias, Señor mío, por ser el Rey de Reyes, ser el dueño, ser el creador del cielo y de la tierra, ser el dueño de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo y en los mares, Señor Padre bendito. Gracias te damos por darnos la oportunidad de vivir un día más, de abrir los ojos. Gracias por los elementos que nos diste. Gracias por todas las oportunidades que nos das día a día. Gracias, Señor. Te pido en esta noche que vamos a empezar un nuevo libro de Josué, que nos bendigas, nos des sabiduría e inteligencia para que podamos entenderlo como los otros libros que nos has dado la oportunidad de conocerte a través de estos libros, Señor mío. Te pido que tú dirijas este estudio y que pongas palabras en Juan Carlos Leticia para que puedan ellos interpretar tu palabra y nosotros podamos entenderla. Te pido por los hermanos que no han entrado, que les des la oportunidad que lleguen pronto y que puedan estar en este estudio. Gracias por este alimento espiritual que nos das, Señor, y que podemos tenerlo en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues qué gusto estar nuevamente aquí reunidos. Buenas noches a todos. Hola, Marce. Bienvenida a casa. Muchas gracias. Ya nos levantaste el castigo, ahora sí. Oye, y ahí veo que dice Mario. ¿Eres tú, Yola? ¿En dónde dice Mario? Porque ahí veo un Mario, pero no sé qué. Sí, Yola, ¿verdad? Ah, ya están las hermanitas Paredes ahí las dos. Qué bueno. Bienvenida también, Yola. Hola, Yola. Bueno, pues vamos a comenzar, mis hermanos. Miren, hace rato comentaba Armandito, ya, de lo emocionante que ha sido esto. Miren, ya pianito, ya nos echamos todo el Pentateuco. ¿No es así, Armandito? El Génesis, exactamente, ya 5 libros de la Torá, no sé. Y hoy vamos a empezar un nuevo libro. Siempre comenzó un nuevo libro, siempre es emocionante, ¿verdad? Y más satisfactorio terminarlo. Y miren, nada más para hacer rápidamente un recuento, porque pues algunos que están como este estudio lo dábamos los sábados y luego lo cambiamos al viernes, y algunos que estaban en el sábado ya no están en el viernes y los del viernes no estaban en el sábado. Se me ocurrió hacer esto, miren, déjenme hacer a vuelo de pájaro un breve resumen de lo que fue todo el Pentateuco. Déjenme venir aquí para ir recordando un poco esto. ¿Ahí les llega la imagen? Sí. Todavía no. Ahí ya la tienen, ¿no? ¿Sí no les llega la imagen? ¿Ya? Sí. Bueno, miren, recuerden que cuando vimos el libro de Génesis, va a ser a supervuelo de pájaro, ¿eh? En el libro de Génesis, que es de 50 capítulos, vimos que se caracteriza por 4 eventos importantes todo el libro. El primero es este que estamos viendo aquí, que es la creación. Sí, vimos la creación, ahí van los 7 días, y después siguió la caída. Acuérdense que era fácil de aprender, creación, caída. Ahí vemos, ahí estamos ya en Génesis. Esto es la caída, cuando pues por culpa de Adán entró el pecado al mundo. Eso explica por qué el mundo está como está. Entró el pecado, entró la muerte, ¿no? Y al mismo tiempo Dios les hizo una promesa que Dios enviaría un Salvador, ¿verdad? En Génesis 3:15. Después vimos la historia de Caín y Abel. ¿Sí? Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel y después Dios les manda otro que es Set, el que sustituye a Abel. Y esa línea roja, acuérdense que dijimos que era la línea genealógica de Jesucristo. Desde ahí viene el plan de redención de Dios. Vean cómo sigue avanzando Llegamos después al diluvio, que también le pusimos la catástrofe, ¿no?
Noé. Pienso todavía la náusea y todo. pero Exactamente. Entonces, sí, llegamos a Noé. Que Dios envió un diluvio porque ya la maldad estaba, bueno, tremenda la maldad. ¿Sí? Dios decidió acabar con la humanidad y solamente se salvaron 8 personas, Noé y esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sí, ya. Y ahí fue donde Dios hizo el arco iris, la señal del arco iris, como una promesa de que jamás volvería a destruir la tierra por medio de agua, ¿no? Después de que acabó el diluvio, vimos cómo Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y con esos 3 volvieron a poblar toda la tierra, ¿no? Y después vimos ahí, llegamos a la Torre de Babel, sí, andamos ahí por Génesis 10:11, donde Dios interviene y después de que terminó el diluvio, la orden de Dios era que se esparciera la gente por todo el mundo, ¿sí? Denme un segundo, porque si no, no me están escuchando, creo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, Encam, y volvieron a poblar y después llegamos aquí a Abraham, Génesis 12, el llamado de Abraham. Recuerden ustedes que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo a 2 hijos, Jacob, que le cambian el nombre a Israel, y el otro fue Esaú. Pero desde Abraham Dios le hizo una promesa, a Abraham de que sería padre de muchedumbres, en él serían benditas todas las naciones, etcétera. Ustedes lo recuerdan eso bien. Pero resulta que Abraham era ya un anciano y su esposa anciana y estéril, ¿no? Y aún así estamos viendo cómo Dios lo que cumple lo promete, y eso nos da confianza a nosotros. Entonces nace Isaac, nace Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Vean, sigue la línea roja de donde va a venir el Mesías, es de la tribu de Judá. Ahí están las 12 tribus. Tal como Dios se lo había dicho a Abraham, el pueblo fue llevado a Egipto, ¿verdad? Donde iban a estar 400 años como esclavos en Egipto. Y Dios los va a sacar de Egipto. Después de 400 años, Dios los va a sacar de Egipto. Y eso es como comienza el libro del Éxodo. Después, espérenme, ahí está. Levanta a Moisés, y justamente esto, donde estoy moviendo mi cursor, es todo lo que estuvimos viendo durante el Éxodo hasta donde vamos a ver ahorita. Vimos el Éxodo, cómo Dios los saca. Vimos después el libro de Levítico, Número, los 40 años que estuvieron aquí. Bueno, 38 realmente, dando vueltas al desierto por su desobediencia en Cades Barnea. Les costó caro, y 40 años en el desierto. Y aquí donde tengo mi cursor es donde terminamos la semana pasada, la muerte de Moisés. Recuerdan que Moisés, para hacer berrinche, ¿sí? Dios le dijo, nada más vas a ver la tierra, pero no vas a pisar en ella. Y entonces aquí vemos a Moisés trepado en el monte Nebo, ¿se acuerdan del monte Nebo? Y desde ahí aprecia toda la tierra de Canaán. Aquí se ve el río Jordán, que era la frontera. Dios le permite a Moisés ver, y aquí es justamente donde terminamos el Pentateuco. Muere Moisés y ya están en el río Jordán, ya nada más tienen que pasar, pero ya el que los va a pasar es Josué. Y Josué es justamente el libro que vamos a comenzar el día de hoy, que viene ahora la conquista de Canaán. Ya después veremos que siguen los jueces, el reinado y todo, pero bueno, quise hacer esto como un recordatorio, para que agarráramos algo de contexto. Y ahora sí vamos a entrarle al libro que se llama, ¿cómo dijimos que se llama? Josué. Josué. En hebreo, ¿cómo se llama este libro, Armandito? ¿Lo leíste? ¿Cómo se llama el libro de Josué en hebreo? Ah, sí, me... es Joshua. Joshua. Que Sí. significa tanto Josué como Jesús. Exactamente. Variando la Jehová es salvación, sí. Jehová es salvación. Porque en hebreo es Joshua, y Jesús en hebreo es Yeshua, muy similar el nombre. Y entonces habla de Dios es Salvador. Y entonces aquí vamos a hacer un poco de contexto antes de entrar al primer capítulo. Repito, Israel ya está en las llanuras de Moab, ya llegaron a la frontera, que es el río Jordán, ¿sí? Moisés acaba de morir, ¿sí? Y ahora alguien tiene que meter al pueblo a la tierra de Canaán. Y esto nos enseña una cosa, que el plan de Dios no depende de los instrumentos humanos. O sea, Dios va a llevar a cabo su plan, ¿sí? Con Moisés o sin Moisés, con nosotros o sin nosotros, con Josué o sin Josué.
Porque el que está detrás de todo esto es Dios y Dios va cambiando de instrumentos. Ya hasta aquí llegó Moisés, todo un siervo de Dios, o sea, alguien que no hay otro como Moisés, pero ahora Dios va a elegir a Josué para que él introduzca. Sabemos que, no sé si hicieron sus cálculos, ¿qué edad tendría Josué cuando toma aquí la batuta más o menos? Miren, el libro de Josué nos dice que Josué murió a los 110 años, ¿sí? Vivió 10 años menos que Moisés. La conquista duró alrededor de 25 años, la conquista de Canaán. Entonces, ¿qué edad tendría aquí Josué? Como 85 años. 85 años. Porque el otro día estábamos viendo ahí un video de Josué y ponen a Josué como de 30, 40 años y yo dije, no, eso no está pegado porque no era un muchachito Josué. Josué nació en Egipto, sí, pero para estas alturas, cuando Dios le pasa la batuta a Josué, ya tiene sus 85 años más o menos. Josué, o sea que ya no se coció tampoco al primer error, ¿verdad? Ajá, y ahorita que mencionabas el nombre de Josué, realmente su nombre era Oseas. Oseas originalmente, que quiere decir Salvador. Sí, pero Josué le cambió el nombre, Moisés le cambió el nombre a Josué. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? Miren, el propósito de este libro es hacer un recuento oficial de cómo Dios cumplió su promesa, ¿sí? Que Dios le dio a los patriarcas de entregar a Israel la tierra prometida. Entonces, fíjense, vean qué curioso. El Éxodo nos narra la manera como Dios sacó a Israel de Egipto, de manera milagrosa y portentosa. Ahora, el libro de Josué nos va a narrar cómo Dios los introduce a la tierra prometida, también con obras portentosas y milagros portentosos. Entonces, más o menos este libro se escribió alrededor de 1400 años antes, antes de Cristo, aproximadamente. Entonces, ahora sí, vamos a intentar ver hoy el capítulo 1 y el capítulo 2. Así que abran sus Biblias en el capítulo 1, ¿sí? Y vamos a ver aquí 3 acciones de Josué en el capítulo 1, ¿sí? Y vamos a ver cómo estas 3 acciones, primero, Josué tiene que escuchar a Dios, ¿sí? Y luego vemos a Josué dando órdenes a sus oficiales y a Josué siendo apoyado por su pueblo. Así que vamos a leer del versículo 1 al 9 primeramente, donde nos dice que Josué escucha a Dios. Dice así. Síganme ahí con su Biblia, mis hermanos. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Miren, ¿observaron cuál fue la frase que más se repitió? De hecho, yo conté ahorita 3 veces. ¿Cuál fue la que más se repitió? Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces la repite y vamos a ver que más adelantito otra vez se lo vuelven a decir. Miren, pensando por qué podría ser esto, miren.
Moisés, el gran líder Moisés acaba de morir. Y Moisés ya había anunciado al pueblo que Josué iba a ser su sustituto, ¿sí? Entonces pienso yo como que, y Moisés, Josué tal vez estaría pensando, bueno, Moisés me nombró, pero ¿y Dios? Entonces como que Josué necesitaba que Dios le confirmara que era el elegido por Dios, ¿sí? Y esto de esfuerzas y sé valiente, pues como que a mí me deja la impresión como que Josué pensaba, pues ahora sí, qué paquetote me dejó Moisés a mí, ¿no? Que Dios le tiene que estar diciendo, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. O sea, Dios le está ordenando que tiene que esforzarse, que no va a ser fácil y que además requiere de valentía. Le está ordenando, pero al mismo tiempo que le está ordenando, le está dando una promesa, ¿sí? Yo estaré contigo. ¿Sí? Y me llama la atención ver que Josué estuvo todo el tiempo con Moisés, ¿verdad? Cuando fue a recibir las tablas, estuvo Moisés, Josué esperándolo. Entonces Josué fue testigo de todo lo que Dios hizo a través de Moisés, ¿sí? Lo único que necesitaba, como dices tú, es que se confirmara que Dios lo estaba poniendo ahí. La confirmación de Dios. Sí, era, como dice Leti, era como el dedo chiquito de Moisés. Para donde iba Moisés, allá andaba Moisés. Pues, era como su dedo chiquito. Entonces, aquí se entiende que Josué está buscando a Dios, ¿sí? Necesito escuchar. Y el plan de Dios va a continuar. Como les decía, con Moisés o sin Moisés, el plan de Dios va a continuar. O sea, para que veamos que la obra de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Para nosotros es un privilegio poder servir en su obra. Pero igual la obra va a seguir avanzando con nosotros o sin nosotros. Eso sí, porque es la obra de Dios, ¿sí? Ahora, aquí le está diciendo que Dios les dio esa tierra a ellos, ¿sí? Pero ellos tenían que luchar por ella. Ya Dios les había hecho, esta tierra ya se las he dado, pero tenían que luchar por ella, ¿sí? Y luego mencionó también, si se fijan, mencionó los límites de toda la tierra que Dios les iba a dar. Por un lado estaba el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Luego acá el Líbano y acá hasta el sur de ajá. O sea, era una tierra muy extensa, pero ¿Israel alguna vez poseyó esa tierra? No, Nunca la ha nunca. poseído. De hecho, cuando hacen la conquista, no poseen ni la mitad de lo que Dios les prometió, ¿sí? ¿Y a qué se debió eso? ¿Que Dios cambió de parecer? No, Simplemente fue por sus pecados. exactamente, porque no obedecían a Dios. De hecho, aún en el tiempo de David y Salomón, que fue la época de más esplendor de Israel, nunca alcanzaron toda esa tierra. Entonces, ¿cómo va a quedar esa promesa de Dios? ¿Ya va a quedar en el aire o se va a cumplir? Se va a cumplir. No, hasta que en la segunda venida de Cristo Ajá. es cuando se va a cumplir las promesas que en realidad, pues bueno, todas las promesas de la heredad de la tierra. Exactamente. Que están nombrando. Porque las promesas de Dios, como es un pacto incondicional, no dependía de la obediencia de ellos. Dijimos que la obediencia de ellos dependía el disfrute de las bendiciones, pero la tierra Dios se las prometió y se las va a dar, y se las va a dar justamente cuando Cristo regrese, ¿sí? Entonces, vamos ahora después de que Moisés, tantos 5 libros hablando de Moisés, pues ya se nos queda Moisés. Después de que Josué ha hablado con Dios, ahora sí se dirige al pueblo. Vamos a ver del versículo 10 al 15. Lo que les dice, entonces dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. O sea, como les está mandando a decirles, preparen el itacate y todo porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Ahora, el Jordán no era cualquier riachuelito, Era un río, pues, no tan caudaloso como el Éufrates o el Nilo, pero para pasar, imagínate, a 2 millones de personas, ¿sí? Pues no iba a estar tan sencillo. Y más se dice que en esta época era cuando se desbordaba más el río. Pero él está diciendo, vean cuánta confianza agarró. En 3 días vamos a cruzar el Jordán. Hay un detalle que no menciona la Biblia, Juan Carlos, pero que aquí en los comentarios se dice que todavía le mandaba el maná, el Señor mandaba el maná
A esas alturas. Sí, todavía Dios estaba enviándoles maná. De hecho, el maná no cesó hasta que cruzaron el río. Hasta que entraron a la tierra, fue cuando cesó el maná. A estas alturas que todavía no han cruzado el río, todavía Dios les enviaba maná. Así que prepárate las tortas de maná que nos vamos de viaje. Ok, pero ¿se acuerdan ustedes que vimos que cuántas tribus eran? 12 tribus. Y 2 tribus y media, que fue Efraín, Manasés y Gad, se quedaron de este lado del lado oriental del río. En oriente. Que Moisés les dijo, no, ustedes no se pueden quedar aquí porque qué chistoso, ustedes ya agarran su tierra de este lado y faltamos todos los demás. Y ellos le prometieron a Moisés que cuando entraran, ellos iban a entrar a luchar con las demás tribus para hasta que consiguieran cada quien su tierra, que cada quien tuviera su tierra, ellos regresarían a su tierra. Entonces, les recuerda, Josué les está recordando esto a estas tribus, dice en el 12, también habló Josué a los rubenitas, ¿sí? Que era la tribu de Rubén, a los gaditas, que era la tribu de Gad, y a la media tribu de Manasés, porque de la tribu de Manasés la mitad se quedó de este lado y la otra mitad tomó posesión del otro lado del Jordán. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Así que vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Entonces, Moisés está diciendo aquí al pueblo que tienen que alistar las provisiones porque ya van a cruzar el Jordán, y les recuerda a las 2 tribus y media, ¿sí?, el compromiso que ellos habían hecho con Moisés. Moisés los dejó que se quedaran de este lado del Jordán con la condición de que cuando ellos cruzaran el Jordán, las demás tribus, ellos tenían que entrar junto con ellos a luchar para conseguir las tierras, y ya una vez que ya estuvieran conquistadas las tierras y que ya cada quien tuviera lo suyo, entonces sí podían regresar. ¿Y cómo reaccionaron las tribus? Reaccionaron favorablemente, dijeron, tal como le dijimos a Moisés, vamos a ir contigo, ¿sí? Lo único que queremos es que de verdad que Dios te esté guiando, porque aquí esto es lo que está dando aquí a entender que dice, en el versículo dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. O sea, ellos tenían que ver que efectivamente Josué estaba siendo guiado por Dios, ¿sí? Y esto es aplicación para pues cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando estamos siguiendo a un líder, ¿sí? Tenemos que ver que ese líder está siendo guiado por Dios. ¿Y cómo podemos darnos que está siendo guiado por Dios? Pues si está siendo guiado por la palabra de Dios, ¿sí? No podemos estar siguiendo a alguien que pasa por encima de la palabra de Dios. Entonces debemos mostrar sumisión y obediencia cuando nosotros vemos que ese líder está sometiéndose a la palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, nadie puede estar por encima de Dios. Y aquí las tribus le están diciendo a José, te vamos a obedecer y todo, pero que queremos ver que sea Dios el que te está guiando, ¿sí? Le digo, no era cualquier cosa el paquetote que recibió Josué. Era un paquete grande, ¿sí? Juan Carlos. Mándeme. También hay otro detalle, que estas tribus, las 2 tribus y media que estaban al oriente del Jordán, iban a ir como vanguardia de las demás tribus. Son los que iban a dar la cara primeramente para enfrentar a los cananeos. Exactamente, exactamente. Entonces, las tribus responden favorablemente. Sí, vamos a ir contigo. Pero solamente como que ponen 2 condiciones. Queremos ver que sea Dios quien te está guiando. Y segundo, le vuelven a repetir, esfuérzate y sé valiente, porque le dicen al último, dice, solamente que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Si se dan cuenta, ya va 4ª vez que se lo dicen, como que deja la impresión de como que Josué era medio temeroso y le tienen que estar recordando que se esfuerce y sea valiente, ¿sí? Entonces, fueron palabras de ánimo prácticamente. Sí, también. Exactamente.
Pero más, lo que más le animó es que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente porque yo. Esa era la razón por la que él tenía que esforzarse y ser valiente. Repito, Dios le da la orden, pero también le da la promesa de que siempre estará con él. Pero ¿qué tiene que hacer Josué? ¿Sí? Si se dan cuenta en el versículo, Dios le dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer Josué? Ahora, aquí nos damos cuenta cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué libro? La palabra. Al Pentateuco, ¿no? A lo que acababa de escribir Moisés. O sea, vemos aquí como ya estaba escrito el Pentateuco y ese iba a ser la base para Josué, ¿sí? Él tenía que hacer con el libro, dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Él tenía que hacer tres cosas. Una, nunca se debía de apartar ese libro de él, ¿sí? O sea, dice, vamos a leer, miren, dice, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, él tenía que hablar de la ley, siempre estar hablando de la ley, ¿sí? Segundo, meditar en la ley y tercero, actuar conforme a la ley, como conforme a la ley decía, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo aplica eso a nosotros? ¿Sí? Josué tenía el Pentateuco. Nosotros ya tenemos toda la revelación en nuestras manos, toda la revelación de Dios. Esa orden que Dios le da a Josué de nunca se aparte este libro de tu boca, o sea, debes de estar hablando de él, ¿sí? Segundo, debes de meditar en él, ¿sí? Y tercero, ponerlo en práctica. No es exactamente lo mismo que nos toca hacer a nosotros con la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Meditar en ella, ¿sí? Y actuar conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y digo, y a veces es triste que puedes encontrarte personas que te hablan de 1000 temas, ¿sí? Pero no hablan nunca de la Biblia, nunca, ¿sí? Y digo, y siendo cristianos, obviamente no esperamos que alguien que no conoce esté hablando de la Biblia, puesto que ni la lee. Pero aún como creyentes, a veces somos buenos en cualquier tema, pero no hablamos de la Biblia. Y la orden es, nunca se aparte este libro de tu boca, ¿sí? Si no hablamos de la Biblia, menos vamos a meditar en él y mucho menos a actuar conforme a él. Sí, yo me acuerdo que un día me comentaste tú, referente a este versículo, ¿no? Que la Biblia, sí, nos alejará del pecado. Ajá. Pero si estamos alejados de la Biblia, nos llevará al pecado, ¿no? O sea que siempre la Biblia nos va a dejar del pecado. Ajá. Sí, exactamente. Esto dicho más así, o la Biblia te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia. Así de simple y así de sencillo. Bueno, entonces ya están los preparativos y vamos a ver qué pasa en el capítulo 2. ¿Sí? Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías, pero fíjese que dice ahí secretamente. ¿Por qué habrá sido secretamente? ¿No les llamó la atención que dice? Para empezar, hacía 38 años que mandaron 12 espías. Uno de esos era Josué, justamente. Ahora Josué está mandando 2 espías, pero nos dice aquí secretamente. ¿Por qué no menciona los nombres de los espías, ¿verdad? No los menciona, pero vamos ahorita a deducir de quién podría tratarse uno de ellos. La vamos a ver. Pero ¿por qué secretamente? ¿Por qué creen que secretamente? Para que el pueblo no se pues temiera o esperara los informes de él, sino que confiaran en Dios, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Para evitar lo que se hiciera, lo que se hizo hace 38 años. Exactamente. ¿Qué pasó hace 38 años? Fueron y trajeron, de los 12, 10 regresaron bien pesimistas y todo lo que ocasionó eso, ¿se acuerdan? Bueno, aquí dice ahora secretamente, quiere decir que ni el pueblo de Israel se enteró que Josué había mandado en secreto a 2 espías. Digo, esto era como más bien prevenir, en caso de que hubiera malos informes, no pasara lo mismo que había pasado hace 38 años. Pero vamos a ver que qué malos informes iban a traer, no todo lo contrario, buenas noticias iban a traer. Bueno, entonces los mandó secretamente. Sí, perdón, porque cuando mandó a los 12 a Cades Barnea y regresaron con malas noticias, eso es lo que hizo que estuvieran 38 años dando vuelta en el desierto por su incredulidad. Les salió cara la incredulidad al pueblo ahí, todos murieron. Bueno, entonces dice,
diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron. Y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Aquí nos dice que entraron en casa de una ramera, ¿sí? Una prostituta. ¿Por qué piensan ustedes que, aunque no lo dice aquí el texto, pero por qué pudieron haber ido a casa de una ramera? Acuérdense, son 2 espías que son de la secreta y van a la casa de una prostituta. ¿Por qué creen Incluso que? ni los espías conocían al contacto, en este caso, Rahab. O sea, los espías ya conocían a Rahab, dices tú. No la conocían. No la conocían. En este caso, la providencia de Dios fue la que los llevó posiblemente los guió hasta la casa de Rahab. Bueno, sí, seguramente que Dios estaba atrás de esto, pero otra razón que pudiera ser. Bueno, porque si era una prostituta, normalmente los que llegaban, los extranjeros o los visitantes, no llamaría la atención. Y si iban con la prostituta, pues no iban a llamar la atención. Sí, eso también puede ser porque iba a ser común, o sea, si era una prostituta ella, pues nadie se iba a extrañar de que alguien fuera a su casa, ¿no? Pues si a eso se dedicaba, pues se les iba a hacer normal. Entonces, por un lado, la providencia de Dios, porque nada ocurre fuera de la voluntad de Dios, y por otro lado, porque era más fácil disfrazarse y que pasaran inadvertidos, con tantos hombres que entraban y salían a casa de Rahab, pues no iba a ser extraño. Pero fíjense cómo no les duró mucho el gusto, porque luego alguien dio el pitazo, como se dice aquí coloquialmente, porque vean lo que pasó, dice. Vieron sospechosos. Pues, pero luego dice del versículo 2, luego dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó, fíjense, el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero, o sea, el rey ya dio la orden, y si la orden viene de un rey, se tiene que acatar, nada, no es sugerencia, es una orden, ¿sí? Pero vean lo que dice Rahab aquí, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, ¿sí? Fíjense, la astucia de Rahab pensando, si se llegan a enterar, yo ya los voy a tener escondidos, dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, acuérdense que las ciudades, por ejemplo, Jericó era una ciudad amurallada. Y entonces todas estas ciudades tenían puertas por donde tenían que entrar y salir a fuerza, ¿sí? Tenían sus respectivas puertas. Normalmente en ese entonces todas las ciudades estaban amuralladas porque era una forma de protegerse de los enemigos. Y tenían una hora. Ajá, tenían su horario, pues dice. Entonces dice del 5, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero ¿qué pasa aquí? Dice, mas ella los había hecho subir al terrado, o sea, su azotea, digamos, y los había escondido entre manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. O sea, llegan a buscarlos y Rahab dice, pues sí, no lo niego, o sea, vinieron 2 hombres, yo no sabía de quiénes eran ni de dónde venían, pero antes de que se cerrara la puerta de la ciudad, ellos se fueron, ya haciendo oscuro, se fueron, así que apúrele, alcáncelos, dice, si le apuran, a lo mejor hasta los alcanzan, y se van a seguir, los salen de la ciudad, los van a buscar, pero ella ya los había escondido en la azotea de su casa y los había cubierto con manojos de lino, ¿sí? Y vamos a ver aquí algo bien interesante. Vamos a ver algo bien interesante aquí de el informe que reciben los espías de parte de Rahab. Entonces ya se fueron los espías, ¿no? Ahora versículo 8 dice, antes que ellos se durmiesen, o sea que ya quiere decir que ya unas horas ya más tarde. No, ya leí el 7. 8, antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, fíjense lo que está diciendo aquí Rahab, porque esto es bien, bien importante. Y el día que te topes con un testigo de Jehová, este versículo te va a sacar del apuro. Fíjense. Ahora sí, como dicen, pelen bien la oreja. Fíjense lo que dice Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjense, Rahab era, para empezar, una mujer politeísta. Vivía en una ciudad politeísta, ¿sí?
Entonces, idólatra. Pero fíjense lo que está diciendo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, fíjense bien, hemos oído, ¿sí?, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Fíjense, ya había trascendido el milagro que hizo Dios delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y también hemos oído lo que le habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan cuando pelearon con Sejón y contra Og? Que Israel los derrotó. Dice, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Fíjense, aquí viene la confesión de fe. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto explica, ¿qué está haciendo aquí Rahab? Haciendo una confesión de fe, ¿sí? Ella perteneciendo a una cultura idólatra, politeísta, está reconociendo que el Dios de Israel es el único Dios que existe arriba y abajo, ¿sí? Y se da cuenta, confiesa de lo poderoso que es ese Dios de Israel, al grado que ellas, cómo se enteraron de que Dios había abierto el mar para que ellos pudieran escapar. ¿Quién podía hacer eso más que el único Dios verdadero? Y Rahab creyó en eso. O sea, fíjense cómo bien dice la palabra, la fe viene por el oír. Ella escuchó y creyó, ¿sí? Y no solamente que abrió el Mar Rojo, seguramente que se enteró de todos los milagros que hacía Dios con ellos en el desierto y todo. Y sobre todo algo más palpable para ella, cómo derrotaron a Sejón y a Og, 2 reyes amorreos, ¿sí? Entonces, por eso todo el pueblo ya estaba, dice, el miedo no anda en burro, ya estaban todos miedosos. Ahora, fíjense lo que hace en el 12, dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. O sea, Rahab sabía ya que la siguiente víctima iba a ser Jericó, ¿sí? Ellos eran el pueblo que seguía, ella lo sabía. Pero ella puso su fe en que Dios, en el que ella había confiado, en el que depositó su confianza, ese Dios, si ella clamaba a él, la perdonaría y la salvaría de la destrucción. Y entonces esa fe la llevó a actuar, ¿sí? Imagínense, si ella no hubiera puesto su fe en ese Dios verdadero, ¿los hubiera escondido a los espías? No. Para nada. Entonces, el hecho de que los escondió fue consecuencia de que ella ya había puesto su fe en ese Dios. La fe en ese Dios fue la que la llevó a obrar, ¿sí? Entonces, no se salvó por haberlos escondido, se salvó porque haber creído y como consecuencia obró, actuó, no por obras, sino para buenas obras, como dice en Efesios, ¿sí? Entonces dice en el versículo, ellos le respondieron en el 14, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Fíjense, eran muros tan anchos, bueno, algunos dicen que eran muros tan anchos y en otros comentarios leí que eran 2 muros paralelos, ¿sí? Grandísimos, fuertes, a grado tal que se podía poner como una cimbra de madera y construirse una casa encima. Bueno, Rahab vivía sobre el muro, la casa de Rahab estaba sobre el muro, ¿sí? Entonces, ahora, si ellos están ahí en la ciudad y ya cerraron la puerta, pues la única vía de escape era descolgándose por los muros, pero no eran barditas de 3 metros, ¿no? O sea, Rahab tuvo que ayudarles. Vean lo que dice en el 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, ¿sí? Rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste. Esa iba a ser la señal, ¿sí?
y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. O sea, lo que le está diciendo, así va a estar la cosa. Aquí por esta ventana por donde nos descolgaste, vas a poner la señal, una señal, y esa señal va a ser un cordón de grana, ¿sí? Un cordón rojo, ¿sí? Evidentemente el pueblo iba a saber que donde vieran ese cordón rojo, esa casa no la podían tocar, ¿sí? Esa casa era intocable, pues. Dice, pero si a alguien se le ocurre salir a la hora de los cocolazos, ya no va a ser nuestra culpa, ¿eh? Va a ser culpa de ustedes por haberse salido, porque ellos nada más iban a respetar esa casa, de ahí en fuera iban a destruir todo, ¿sí? Entonces dice, cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano la tocar. O sea, ellos están comprometiendo. Si se sale de la familia, alguien de la familia, ya no es nuestra culpa si lo matan. Pero si matan a alguien dentro de tu casa, entonces sí, con nuestra sangre nosotros responderemos, porque nadie tenía por qué tocar esa casa. Dice, y en el 20, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. O sea, si ellos se llegaban a enterar que ella los había traicionado algo, ellos quedaban libres del juramento, ¿sí? Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ahí estaba ya la señal, sí. Ya era cuestión de días nada más para que esto estallara. 22. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. O sea, los que los fueron a perseguir, se entiende que los anduvieron buscando 3 días. Después de 3 días ya regresaron y entonces ellos ya salieron donde estaban escondidos y se fueron para donde estaba Josué, a Sittim. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Fíjense, qué reporte tan contrario al de hacía 38 años. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. O sea, fueron y le dijeron, ¿qué crees, Josué? Que el miedo no anda en burro. Están todos atemorizados. Todos les tiemblan hasta las piernas porque ya saben que Dios nos va a entregar esta ciudad. Así como les entregó, derrotaron a Sejón y a Og, a los reyes amorreos. Pero fíjense, aún así, Jericó decía, esta es una ciudad amurallada. Y no cualquier murallita, eran verdaderas fortalezas. Como que todavía confiaban en que su fortaleza, que eran las murallas, los pudiera salvar. Y las personas que eran gigantes eran grandes. Además eran grandulones. Entonces, aún así, para la guerra. Sí, adiestrados para la guerra. Aún así, con todo eso, tenían miedo. En el fondo tenían miedo, ¿sí? Y Rahab hizo lo que tenía que hacer, clamar misericordia al único que la podía salvar, que era el Dios verdadero, ¿sí? Entonces, así es como ellos son descolgados por el muro, ¿sí? Regresan con Josué y le traen buenas noticias. Pero miren, vamos a ver una cosa aquí interesante. Miren, esta Rahab, miren cómo andamos. No, sí tenemos tiempo. Miren, este pasaje de Rahab es bien importante. Acabamos de decir que Rahab era una prostituta, una mujer inmoral. Pero aquí vemos cómo la gracia de Dios no tiene límites, en serio. Lo mismo salva a un fariseo orgulloso como Saulo, que salva a una prostituta, a una mujer adúltera en el proceso. O sea, la gracia de Dios no conoce de límites. Ahora, esta mujer Rahab, pues por los que no lo saben, es mencionada 3 veces en el Nuevo Testamento. Miren, vamos primero a Hebreos 11:31, después vamos a ir a Mateo y después vamos a ir a Santiago, porque les dije que este pasaje es bien importante que todo cristiano entienda este pasaje, ¿sí? Vamos primero a Hebreos 11:31, donde nos están hablando aquí de Rahab. Hebreos 11:31, el capítulo 11 es el que se llama el capítulo de los héroes de la fe, ¿sí? Gente que a lo largo de las escrituras ha mostrado tener una fe increíble, ¿sí? Miren. Versículo 30.
Bueno, voy a leer desde el 29, porque viene hablando de todos los héroes de la fe. ¿Sí? Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bueno, eso lo vimos en el Éxodo, ¿se acuerdan? Ok, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Eso lo vamos a ver más adelantito ¿cómo es que conquistan la ciudad? 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esto nos explica una cosa. ¿Por qué fue que Rahab escondió a los espías? Dice aquí, por la fe. Pero por la fe, ¿en quién? En el único Dios que podía salvarle a ella, porque ella ya sabía que esa tierra, Dios se las iba a dar al pueblo de Israel. Jericó ya estaba destinada a ser destruida. ¿Qué hace ella? Clama al único que la puede salvar. Cuando nosotros leemos en las escrituras que la paga del pecado es la muerte, hagan de cuenta que estamos en la situación de Jericó, condenados a muerte. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que hizo Rahab, por la fe, clamar al único que nos puede salvar, que es Dios por medio de Jesucristo. Vean cómo todo esto que sucedió hace 3,500 años aplica aún a nosotros, ¿sí? Ahora les dije, vamos ahora a Mateo 1, porque por si no lo saben, vean esta Rahab, ¿de quién vino a ser familiar? Yo creo ya hasta se lo saben esto de quién es, pero para que lo lean con sus propios ojos, porque que no les digan, que no les cuenten que la luna es de queso. ¿Qué tal estoy echando aquí mentiras? Fíjense. Vean, versículo 5. Mateo 1. Bueno, vamos a leer desde el 2 para agarrar más contexto. Al cabo andamos con tiempo. Dice, Mateo 1, capítulo 1, versículo 2. Dice, Abraham engendró a Isaac. No hay problema en eso. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar. Tamar era una mujer pagana que se disfrazó de prostituta para meterse con Judá, su suegro. ¿Conocen la historia? Bueno, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Ahora fíjense, Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Ok. Salmón engendró ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Rahab. Entonces, algunos comentarios dicen que seguramente que uno de los espías era Salmón, ¿sí? Porque Salmón se enamoraron, ¿sí? Salmón se casa con Rahab y nace Boz, ¿sí? Ok, vamos a seguir. Ahora, Boz engendró de Ruth, fíjense, otra mujer pagana, una moabita. Ya llegaremos a ese libro. Entonces, el hijo de Rahab se casa con una mujer pagana que se llama Ruth y engendraron a un chamaco que se llamaba Obed, ¿sí? Y Obed fue el papá de Isaí. ¿Y saben de quién fue papá Isaí? Nada menos ni nada más que del rey David. Isaí engendró al rey David. Entonces, ¿qué viene siendo Rahab de Jesucristo? Digo, de Jesucristo. Bueno, sí, también de Jesucristo, pero directamente de David. ¿Qué viene haciendo Rahab de David? ¿Su bisabuela o qué? No, tatarabuela. Sí, porque fíjense, el papá de David se llamaba Isaías, ¿sí? El papá de Isaías se llamaba Obed. El papá de Isaí, perdón. Repito, sí. El papá de David se llama Isaí. El papá de Isaí es Obed, o sea que Obed es el abuelo de David. Vos, el que se casó con Ruth, vendría siendo el bisabuelo de David y Ruth la bisabuela. Y Salmón el tatarabuelo y Rahab la tatarabuela. Entonces, qué interesante que esta mujer que a tiempo puso la fe en el Señor Jesucristo, en Dios, en el Dios verdadero, ¿sí? Vendría a ser parienta directa de Jesucristo. O sea, aparece en la genealogía de Jesucristo. Esta mujer prostituta, ¿sí? De una nación politeísta. ¿Ven cómo la gracia de Dios no tiene límites? Bueno, ahora bien, vamos ahora al libro de Santiago, porque Santiago otra vez nos vuelve a hablar de Rahab. Ya llevamos aquí dos veces que nos hablan de Rahab en el Nuevo Testamento. Ahora vámonos a Santiago. Nada más, cómo Dios escoge lo vil del mundo, ¿no? Ahí se ve. Y también cómo Dios vino a los enfermos, no a los sanos. Exactamente. Ahí está un ejemplo claro.
Miren. Sí, Santiago 2. Vamos a leer desde el 14 para que agarremos un poco de contexto, pero nos vamos a hacer énfasis en Rahab. Miren, ustedes saben que todas las religiones, todas las que más les guste, las enseñan salvación, fe más obras. Fe más obras. O sea, no basta con creer en Cristo, aparte tienes que hacer algo más para ser salvo, ¿sí? Y te topas con un testigo de Jehová y te va a sacar este capítulo, acuérdate de mí. El día que te topas con uno de Dios, que tú le digas, no es que la salvación es por fe, es un regalo de Dios, es solamente por la fe en Jesucristo, ellos te van a sacar este versículo. Y si tú no sabes qué contestar, pues qué vergüenza. Y hasta vas a decir, híjole, además que estoy yo mal, porque aquí lo dice claramente. Bueno, vamos a ver. Te tambalean tu fe si no conoces bien este pasaje, porque al mencionarte esto, tú lo que tienes que hacer es, a ver, vámonos a la historia de Rahab, a ver si es cierto. Bueno, vamos a ver del versículo 14. Hermanos míos, esto lo está diciendo Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aquí la palabra clave es dice, ¿sí? Dice, ¿sí? Dice, ¿podrá la fe salvarle? En el original dice, ¿podrá tal clase de fe salvarle? ¿Sí? Porque fíjense, Pablo dice en el capítulo 4 de Romanos, que si Abraham fue salvo por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿sí? Porque aquí vamos a ver que también Santiago menciona a Abraham. Bueno, vamos a seguir leyendo, dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? O sea, muchas veces si vemos a alguien en necesidad y único que le decimos, voy a estar orando por ti, cuando tienes la oportunidad de echarle la mano en algo, dice, pues ¿qué clase de fe es esa? La fe siempre va acompañada de obras, ¿sí? Pero no es la obra la que te está salvando, la obra es consecuencia de tu fe. Entonces, por eso dice aquí, dice, así también la fe, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, si no tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, aquí está sonando como que no basta la fe, sino que se necesita fe y aparte las obras. A esto está sonando, pero vamos a estudiarlo bien, ¿sí? Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí empiezan los problemillas. Santiago al parecer está diciendo que Abraham fue justificado cuando sacrificó a su hijo Isaac, ¿sí? Y eso sucedió en Génesis 22. Pero en Génesis 15:6 ya Dios declara justo a Abraham, ¿sí? O sea que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, los que estuvieron en Génesis deben de acordarse, Abraham ya era salvo, ¿sí? Abraham fue salvo en Génesis 15:6 y lo de Isaac está sucediendo 14 o 15 años después, hasta Génesis 22. Abraham ya era salvo. ¿Por qué? ¿Por qué fue salvo? Porque dice, porque creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice, si Abraham fue salvo por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, si no es para con Dios, ¿para con quién sí? Para con los hombres. O sea que Santiago está hablando de la justificación ante los hombres. O sea, cuando alguien te cree que eres cristiano es en base a tus obras, ¿sí? O sea, está hablando de testimonio, de evidencias de la fe, ¿sí? Y Pablo está hablando de la justificación ante Dios, que es por la fe solamente. Y Santiago está hablando de la justificación ante los hombres, que sí depende de que vean tus obras. Porque si tú dices que eres cristiano y no ven ni un cambio en tu vida, pues nadie tiene por qué creerte que eres cristiano. Por tus frutos los conoceréis, dijo Jesús, ¿sí? 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Fíjense, si Santiago aquí está hablando, si Santiago está diciendo que Abraham fue justificado por las obras, entonces él mismo se está contradiciendo en el versículo 23, porque en el 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Entonces, si aquí claramente Santiago está diciendo que Abraham creyó a Dios y la fe le fue contada por justicia, esto significa que lo que está diciendo 2 versículos adelante no se está refiriendo a este tipo de justificación. O sea, que Pablo está hablando de la justificación por fe que es ante Dios, ¿sí? Desde el momento en que uno deposita su fe en Cristo. Y Santiago está hablando de la justificación ante los hombres, lo que demuestra a los hombres que hemos creído. ¿Qué pensaron los que creyeron, los que vieron a Abraham? ¿A este sí de verdad tiene fe en Dios? ¿Sí? Porque le obedeció, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es que no fue el hecho de que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Él ya era salvo desde antes. El hecho de que iba a hacer eso es que él le creía a Dios. ¿Y qué fue lo que le creyó a Dios? Que iba a ser padre de muchedumbres. Y este era su único hijo. Pero él le creyó tanto a Dios que dijo, estoy dispuesto a sacrificarlo. El problema es para Dios, lo tendrá que resucitar o no sé, el problema es de Dios. Dios me dijo que con este hijo iba a ser. Entonces, eso era la fe de Abraham, ¿sí? Que estuvo dispuesto a sacrificarlo. Entonces, no fue el hecho de que iba a sacrificar a Isaac, sino que él ya era salvo porque ya le había creído a Dios. ¿Está claro hasta aquí el caso de Abraham? Porque ahorita va a mencionar a Rahab, ¿sí? Dice 25, ahora sí vean, asimismo también Rahab la ramera. Está hablando de esta Rahab que estamos viendo en el libro de Josué, es la misma mujer. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Si tú nada más lees este puro versículo, te suena a que Rahab fue salva por obras. ¿Cuál fue esa obra? Que escondió a los espías. Si nada más sacas este versículo de su contexto, pues a eso suena. Lógico, y te lo van a sacar y te van a decir, mira, aquí dice que Rahab fue salva porque escondió a los espías. Entonces tú vas a decirle, dices, mira, no sabes lo que dices. Vamos, tú dices que Rahab fue salva porque haber escondido a los espías, que esa fue la obra que la justificó. Bueno, vámonos al libro de Josué y entonces regresémonos a Josué, ¿sí? Regresémonos a Josué y ese es el pasaje que tú les tienes que mostrar para que vean que están en un error, que Rahab no fue salva por obras, sino fue salva por fe, porque aquí claramente lo dice, ¿sí? Desde el versículo 9, y lo voy a leer otra vez, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que le habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y aquí vean lo que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, ¿cómo fue que Rahab llegó a esta conclusión de que el Dios de Israel era el verdadero Dios? Por el oír. Oyeron de lo que había hecho y ella creyó en ese Dios ultrapoderoso y puso su confianza en él al grado de arriesgar su propia vida, escondiendo a los espías, ¿sí? Desobedeciendo al rey, porque confiaba, tenía esa fe en ese Dios misericordioso y poderoso. Y sabía que era el único que la podía salvar. Así que, ¿qué fue primero? ¿La obra o la fe? La fe. Evidentemente, la obra fue consecuencia de su fe. ¿Ustedes creen que si ella no hubiera creído en el Dios de Israel como el único que la podía salvar, que era el único que tenía el poder para salvarla, los hubiera escondido? No. Por supuesto que no. Hubiera sido eso absurdo. Entonces, cuando te saquen este pasaje, porque ese es el pasaje que ellos se lo saben de memoria, ¿sí? No es que Rahab y Abraham fueron justificados por las obras. ¿Ves cómo dice aquí que no solamente es por la fe, sino que también por las obras? Entonces tú tienes que ir a estos pasajes para que sepas defender tu postura. Porque si tú no conoces bien estos pasajes, te van a tambalear. Porque vas a decir, caray, pues sí, ahí lo dice. Híjole, a mí se me hace que me están cuenteando. Y no. Dios no nos está cuenteando a nadie. Aquí lo dice claramente, ¿sí? Esta mujer que según ellos dicen que se salvó por obras, bueno, si te vas al pasaje mismo, indica claramente que ella los escondió porque antes ya había creído en Dios. Y su fe la llevó a actuar, no por obras, sino para buenas obras.
Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, mis hermanos? Igual pasó con los apóstoles, ¿no? Ellos también primero creyeron y luego actuaron. También Pablo, también se le apareció Jesús, creyó en él y después, ¿qué hizo? Cambió su vida. De ser perseguidor pasó a ser perseguido, ¿no? Claro. Y siempre es así, primero es la fe y después las obras. El ciego del estanque, ¿qué hizo Jesús? Le echó lodo en el ojo y le dijo, ve y lávate ahí. Le creyó a Jesús y por eso le obedeció. Entonces siempre la fe es primero y después las obras, ¿sí? Las obras siempre serán consecuencia de la fe, ¿sí? Bueno, hemos visto capítulo 1 y 2 y aquí se empieza a poner, bueno, ya este libro que es pura acción. Pero ¿alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? Tenemos 10 minutos para comentarios. Lo que me interesa que quede claro es lo de que dice Santiago en el libro de Santiago 2, ¿sí? Porque aún Lutero no entendía bien este pasaje y decía que era una epístola de paja, no la reconocía como palabra inspirada por Dios, porque al parecer contradecía a Pablo, hasta que Lutero se puso a estudiar a fondo y vio que estaban hablando de dos cosas distintas, parecidas, pero no era lo mismo. Ok, si eso queda claro, con eso me doy por bien servido. Entonces podemos decir que Santiago habla acerca del testimonio ante los hombres, ¿sí? Para que quede claro. Y ¿cómo se llama? Y Pablo habla ante el testimonio ante Dios, porque ¿quién ve nuestro corazón? Solamente Dios. Claro, y nosotros como nos damos cuenta de que en el corazón, pues por las obras, ¿sí? Ok, algo que quieras comentar tú, hermandito. Brendis, ¿ya llegaste? Brendis, ¿ya andas ahí? ¿Algo que quieras comentar tú también? O quien quiera comentar algo. Adelante. Un comentario en el capítulo 2, en el versículo 18, donde dice que tenía que atar un cordón gran en la ventana. Ajá. Para que no les fuera a pasar nada, tanto a ella como a su familia, para que no nos fueran a atacar los israelitas. Es algo parecido a cuando en el Éxodo, antes del Éxodo, pintan el pretil y las paredes de color rojo con la sangre del cordero. Aquí, bueno, al leerlo me pareció que era algo similar, porque de esa manera quedaban protegidos tanto ella como su familia. Claro, sí, esta acción que hizo Rahab de poner una señal y casualmente roja también, nos recuerda la señal que hubo en el Éxodo, que era embarrar la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, postes y dinteles, la sangre del cordero. Esa era la señal para que ahí no muriera nadie. Y hay mucha similitud también. El cordón rojo era la señal porque ahí nadie iba a morir en esa casa. Acabaron con toda la ciudad, ¿sí? Y Rahab, sus padres, sus hermanos se salvaron. Ahora, fíjate, aquí hay otra cosa que llama la atención, no sé si Rahab no pidió que la salvaran a ella, pidió que la salvaran a ella y a toda su familia. A toda su familia. Ok, sí. Entonces Rahab había ya conocido al Dios verdadero. Sí. ¿Qué era lo que mostraba con esto? Que quería que su familia también conocieran al Dios verdadero y no seguir hundidos en la idolatría. Cuando uno como creyente conoce al Dios verdadero por medio de Cristo, ¿qué es lo que tú quieres o lo que deseas también? Ser salvado. La familia, que también tu familia sea salva, ¿no? Sí. Vean también cuántas cosas que vemos en el libro de Rahab, ¿sí? Aplican hoy a nosotros. O sea, todo aquel que ha conocido a Cristo, lo que quiere es que sus familiares lo conozcan. Y mínimo les habla de él. Que crean o no crean, pues ya ese es otro cantar. Pero al menos les habla de él, ¿no? Y manifiesta su fe, ¿sí? Entonces, ahí vemos otra similitud, otra aplicación para nosotros, otra enseñanza. Además, aparte, bueno, también se menciona, aquí no se menciona en la Biblia, pero en los comentarios, dice que cuando escondió a los dos espías, mintió a los guardias del rey. Una mentira que se puede decir piadosa, pero que o sea, no es justificada, pero que sirvió para que no asesinara a los espías. Otra cosa que también menciona el comentario es que en aquel entonces, en aquellos tiempos,
a pesar de que eran pueblos paganos, había un respeto ante las casas de las personas, aunque fueran como fueran. En este caso, Rahab, que era la prostituta, no había un saqueo, no había un cateo, por decirlo así, sino que desde la puerta de la casa había un respeto y pues gracias a la mentira de Rahab no entraron a buscar a los espías, sino que le creyeron. Sí, exactamente, o sea, no fueron a catear la casa, a ver, vamos a meternos, sino le preguntaron, le dijeron, pero nunca nos dice la Biblia que entraron a buscarlos ellos, ¿no? Porque existía esa costumbre de respetar las casas y aunque era una casa de una mujer de dudosa reputación, respetaban el hecho ¿no? Y otra cosa que decías mucho se ha dicho de la mentira que echó Rahab, ¿sí? Porque evidentemente Rahab mintió, ¿sí? Sí. Para proteger a los espías. Pero evidentemente, si te das cuenta, ahorita que leímos en Hebreos 11:6, en Hebreos 11, la Biblia alaba la fe de Rahab, no está alabando su mentira, ¿sí? Está alabando su fe, porque en realidad Dios de todos modos los hubiera salvado, o sea, que ellos quedaran a salvo no dependía de la mentira de Rahab, de cualquier forma Dios los iba a proteger, ¿sí? Entonces, la Biblia no, ¿cómo te diré? No alaba la mentira, sí, exactamente. No, alaba la fe de Rahab, pero no la mentira, porque todos Dios los iba. Pero bueno, aquí nos muestra una cosa, que cuando alguien conoce al Dios verdadero, la madurez va siendo gradualmente. Nadie cambia de la noche a la mañana, así como por arte de magia. Nos convertimos a Cristo y a veces seguimos haciendo los viejos hábitos pecaminosos que teníamos. Y todos esos... Era costumbre en aquel pueblo pagano, era costumbre. Además, era lo más normal. Bueno, hasta la fecha, Armandito. Hasta la fecha, lo más normal es que todo el mundo mienta. Entonces, pero Dios va cambiándonos poco a poco. O sea, por eso te digo, te conviertes y no al día siguiente ya eres una persona totalmente. Todavía uno sigue, a veces todavía traes hábitos pecaminosos arraigados que Dios va a ir trabajando en ellos y Dios te los va a ir quitando o por la buena o por la mala. Y si persistes en el pecado, pues Dios te va a disciplinar y te va a dar tu nalga hasta que Dios empieza a transformarnos, ¿sí? Y acuérdate, los efesios ya habían conocido a Cristo, ¿sí? Y seguían practicando la brujería todavía, ¿me entiendes? O sea, ahí vemos claramente que una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación, ¿no? La madurez, el crecimiento, ese va haciendo poco a poco, pero va uno creciendo, unos más rápido, otros más lentos, pero finalmente va uno creciendo, ¿sí? Ya no somos todavía lo que deberíamos de ser, pero tampoco somos lo que éramos antes, ¿no? Si no, triste nuestra calavera, diría mi mamá, ¿sí? No, y no vamos a llegar aquí a hacer lo que teníamos que hacer hasta llegar hasta la presencia del Señor. Exactamente. Sí, a mí me llama la atención cómo Josué manda a estos dos espías, ¿sí? Lógico, por mandato de Dios, ¿no? Ajá. Dios lo permitió, pero cómo Dios tiene siempre un propósito, está obrando en ti y alrededor de ti. Al mandar a los espías es porque Dios estaba buscando a Rahab, ¿sí? Claro. Dios estaba buscando a Rahab y a su familia. Entonces, Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que hace es perfecto. Claro, aquí dijo algo importante, porque todos los salvos ante Dios ya existen en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, no fue casualidad. O sea, Rahab ya estaba en el plan de Dios, tan estaba en el plan de Dios que iba a ser ancestra de Jesucristo, fíjense. ¿Sí? También cuando la mujer samaritana, la que tenía 5 maridos y ya el último ya nada más se rejuntó, tampoco fue casualidad. Dice la escritura, le era necesario pasar por Samaria a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía un plan para esta mujer. Cuando alguien te habló a ti de Cristo, no fue casualidad. Era el plan de Dios que alguien te iba a hablar de Cristo, porque para Dios ya existías en su mente desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo maravilloso, cómo Dios se vale de 1000 cosas inimaginables para alcanzar a una abeja que anda ahí perdida, ciega y todo, ¿no? Y si estamos aquí, no es casualidad tampoco. Claro, tampoco es casualidad. Todos podríamos estar viendo ahí la tele o haciendo cualquier otra cosa, una fiesta. Y sin embargo, invertimos tiempo aquí porque necesitamos conocer de Dios. Miren, hace unos días, mi nieto me preguntaba que su maestro de historia ataca mucho el cristianismo y todo, ¿sí? Dice, y es que lo dice cosas que yo no sé cómo
defenderlo, pues. Y le digo, mira, la única manera que tú puedas defender tu fe es estudiando las Escrituras. ¿Cómo vas a defender la fe si no estudias las Escrituras? Hay que estudiar las Escrituras para cuando alguien te diga algo, tengas elementos para defender tu fe. Me dice, pues vamos a estudiar apologética, que no sé qué, que apologética es la rama que se refiere a la defensa de tu fe, que des argumentos convincentes de tu fe, ¿no? Y le digo, pues sí, pero los conocimientos no están en una ampolletita y te ponen la inyección de conocimiento bíblico. Hay que machetearle, hay que estudiarle y todo. Solamente así se va adquiriendo conocimiento. Entonces, la cosa es rumiar la palabra. Ya se nos hizo costumbre esta palabra, el rumiar de la palabra. Pues algo más que quieran comentar. Ahora están muy callados. Eso es lo malo del viernes, que ya tienen sueño. Los que están mañana están más platicados. Tú, Betty, ¿tienes algún comentario, Betty? ¿Me escuchan? Ah, sí, Manuelita, claro. Pues solamente. Ay, bueno, es que, ay Dios, ya los perdí. Adelante, Manuelita. Bueno, yo aquí veo que Dios no tiene distinción en las personas, ¿no? Claro. Lo mismo puede escoger a un hombre o a una mujer, como a Saulo, que es San Pablo. Ajá. Y ahora es Rahab. Ajá. Entonces yo aquí veo que, bueno, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Correcto. Rahab ya tenía por el oír la palabra de Dios, pero, ay, ya se apagó esto. No, sí la escuchamos. Bueno, por la palabra de Dios, pero ella, la fe que tenía y lo que ella había oído hizo que esta mujer escondiera a estas dos personas, y también pidió, ¿no? Les pidió de que sus familiares fueran salvos, que no se tocaran. Claro. No lo pidió para ella, pero sí para sus familiares. Exactamente. Y para sus padres, que es lo que a uno le importa más. Claro. Y aquí también veo de que ella, siendo una persona inmoral, una mujer inmoral, pues ahí Dios la escogió, porque allí entraban hombres y no podían decir, bueno, ¿por qué llegaron ellos? Porque ahí entraban de cualquier lugar. Claro. Y nadie se preocupaba por eso, pero claro, como siempre chismosos. Bueno, pero lo que no contaban los chismosos es que Dios estaba con ellos. Exactamente, Manita. No sabe qué gusto. Entonces, adelante. Entonces esto de Rahab fue por el oír y por obras, y yo pienso que fue también por la fe que ella tenía ya. Todo empezó con la fe y se manifestó, ¿sí?, en las obras. Así es. Sí, pues ella ya tenía la fe y se manifestó en las obras, que fue para esconderlos y hacer que estas personas que los buscaban se fueran por otro lado. Exactamente. Y que ahí la mentira, pues las palabras se las puso Dios en la boca. Eso es lo que yo pienso. Bueno, eso podríamos tratar, pero la cosa es que la evidencia de su fe fue la obra de esconder a los espías. Eso demostró que creía. ¿Sí? Entonces, de cualquier manera, aunque hubiera dicho lo que hubiera dicho, Dios iba a proteger a su pueblo, pero bueno, todo está bajo el control de Dios. Nada más como comentario, lo que está diciendo Manuelita es que escogió a esta prostituta. ¿Y por qué la escogió? ¿Por sus buenas obras? La escogió por gracia. Por gracia, sí, como nos escoge a todos nosotros, porque todos nosotros llegamos sucios, enlodados, y Dios aún así nos acepta y nos ama. Eso es cierto, porque si Dios nos escogiera en base a nuestras obras, a cómo somos, ya lo he dicho, a mí no me escoge. Tal vez a Armandito sí, pero a mí no. Ya me hubieran dado cuello. Tú, Betty, tenías ahí un comentario. Adelante, Betty. Pues esto nos conlleva a nuestras vidas, ¿no? Sobre todo son enseñanzas que vamos recibiendo aún
de los años pasados, pero también debemos de llevarlo a nuestras vidas, puesto que la fe es importante, ¿no? Porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro. Entonces, de alguna manera, pues es llevarlo en práctica, ¿no? Realmente lo que Dios nos está mostrando, el creerle a Él, el tener la confianza en Él. Pues sí, sobre todo la frase que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Y eso es lo mismo que es para con nosotros. Dios nos pide obediencia, fe, porque sabemos que Él está con nosotros, ¿sí? No temas porque yo estoy contigo, también lo dice en Isaías, ¿no? Entonces siempre debemos recordar que, pues a veces cuando nos sentimos arrastrando la cobija, como nos pasa a cualquiera de nosotros, a veces nos sentimos arrastrando la cobija, estamos cargados de preocupaciones, problemas, tribulación, etcétera. Pues recordemos eso, que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Recordemos eso y que, pues no importa lo que esté pasando en las circunstancias, Él está con nosotros y eso es lo que nos debe de levantar. Y finalmente es lo que nos levanta, porque si nos guiamos por las circunstancias, pues por las circunstancias, ¿quién tendrá ahorita motivos para estar gozosos si las circunstancias están siempre en contra de nosotros? Pero el gozo de saber que Dios está en control y que algún día Dios va a poner las cuentas, a todo mundo lo va a poner en su lugar. Entonces, la injusticia no va a prevalecer, que si se cayó el metro y se andan echando la culpa unos a otros, algún día todo va a salir a relucir y cada quien va a dar cuentas delante de Dios, ¿sí? Dios dice, la palabra va a traer al descubierto toda cosa encubierta, ¿no? Así que en lugar de estarse echando las culpas unos a otros, deberían más bien tener temor a Dios, como lo tuvo esta Rahab, y clamar por misericordia. Somebody else, ¿alguien más? Pues si ya no hay más, entonces le va a pasar a Uriel, te paso el micrófono, Uriel. ¿Japón? Sí. Una pregunta. Digamos, ¿Rahab ya sabía que ellos eran israelitas o a lo mejor los conocía por lo que ella había escuchado antes? O sea, si ella sabía que ya se llamaban israelitas. Sí, o sea, si ella ya sabía que era el pueblo de Dios. No. Ella ya sabía, sí, que eran el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Porque ella misma está manifestándolo aquí. Hemos oído cómo Dios los sacó de Egipto abriendo el Mar Rojo, ¿sí? Y hemos oído también cómo derrotaron a los reyes de los amorreos, ¿sí? A Og y a Sejón, ¿sí? Lo hemos oído. Dice, o sea, a ellos a Rahab ya no le cabía duda de que el Dios de Israel era el único Dios vivo y verdadero. Que todos los dioses en los que ella había creído antes eran puras patrañas nada más, ¿sí? Por eso quiso salvar a su familia, que conociera, cuando ella conoció al Dios verdadero, quiso que su familia también conociera al Dios verdadero y no que siguieran hundidos en la idolatría, ¿sí? Entonces, si ella sabía que se llamaban el pueblo de Israel o judíos o hebreos, eso no lo sé. El chiste es que sabían que se llamaran como se llamaran, el Dios de ellos era el único Dios verdadero, ¿sí? Sí, gracias. Llego a pensar que Rahab intuyó que eran israelitas, en parte porque su vestimenta era diferente y se veían sospechosos. Y en segunda, cuando ella ve a los guardias que vienen detrás de ellos, me atrevo a pensar que por eso intuyó que eran israelitas. Yo pienso también que, bueno, pudiera ser que sí, ¿sabes por qué? Porque ellos ya se llamaban así desde antes que fueran a Egipto, porque ya ellos eran los descendientes de Israel y eran conocidos como el pueblo de Israel. Entonces, pienso que sí sabían que se llamaban los israelitas, porque acuérdense que Israel existió antes de que fueran a Egipto. Israel después llega a Egipto y allá muere y todo, y están 400 años, o sea que... Era Jacob, Israel era Jacob. Exactamente, cuando se llamaba Jacob en ese entonces. Ellos ya eran conocidos en esas regiones. Ok, ¿alguien más? ¿Tú, Marce, tienes algo? ¿O Yola? Todo bien.
Todo bien. ¿Y tú, Yola? Bueno, Angie, ¿tú algo quieras comentar? Pues ya, bueno, antes que nada, buenas noches. Y pues Dios nos habla, ¿verdad? A través de cada estudio. Y fue uno de los versículos que yo al inicio escuché cuando empecé con la palabra. Se me hizo muy bonito cuando dice que nos esforcemos y seamos valientes y que no nos desapartemos de la palabra y que meditemos en él día y noche. Fue uno de los primeros versículos que yo leí cuando empecé en la palabra. Por eso se me hace muy bello ahorita volverlo a escuchar. Y pues también es recordarlo porque lo decía, hermano, que tenemos muchas distracciones y podemos estar haciendo otras cosas. Y si realmente meditamos en ello, pues eso nos hace más esforzarnos para estar aquí, ¿verdad? Claro. Y pues no ser cristianos nada más de etiquetas, sino realmente de hechos. Así es. Así nada es. más. No oidores, sino hacedores. Ok, Uriel, te paso el micro si ya no... Leti. Bueno, nada más rápidamente. Bueno, a mí me enseña estos capítulos y desde que vimos cómo empezó Josué como el siervo y el ayudante de Moisés, ¿no? Que nos enseña que a través de toda esa travesía, él tuvo tiempos buenos y tuvo tiempos malos, ¿no? ¿Sí? Normalmente nosotros también todos tenemos tiempos buenos y tiempos malos, ¿sí? Normalmente cuando tenemos tiempos buenos ni nos acordamos de Dios. Todo va parejito, no oro, no leo mi Biblia, todo va muy bien, ¿sí? Y no damos gracias a Dios ni nos acordamos de él. Cuando vienen tiempos malos, ¿sí? Es cuando nos acordamos de Dios, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando estamos dependiendo de él totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que todos tenemos tiempos buenos y malos, pero ya sea en tiempos buenos, en tiempos malos, que estemos consagrados a Dios, agradeciendo por esos tiempos buenos, y agradeciendo por esos tiempos malos, porque así es la vida cristiana, como nos decías tú, ¿no? Es como cuando te toman un electrocardiograma, hay altas, bajas, chiquitas, y éxitos, victorias y fracasos. Entonces, ¿qué nos enseña? Que debemos estar consagrados a Dios, dependiendo de Dios. Entonces eso es como dijera el salmista, me doblo pero no me quebro. Ok, Urielón, despídenos, Urielón, por favor. Claro que sí, vamos a hacer la oración. Señor mío, gracias nuevamente te damos la honra y la gloria a ti, porque tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Te damos gracias por darnos este tiempo para poder estudiar tu palabra, el libro de Josué, Señor Padre bendito. Gracias porque nos das sabiduría para poder entender tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, de poder tener este alimento espiritual. Gracias porque sabemos que sin ti no se mueve nada. Ya tienes tú todo preparado y tú sabes lo que va a suceder, Señor Padre bendito. Gracias te damos por este tiempo. Te pido que podamos descansar en esta noche y que nos des la oportunidad de mañana poder seguir con el estudio de Apocalipsis, Señor Padre bendito. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, Señor mío. Gracias, todo esto te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Una pregunta para la próxima semana, capítulo 3 y 4. Capítulo 3 y 4, sí. Perfecto. 3 y 4, sí. Bueno, pues entonces, pues nos vemos entonces mañana. Gracias por estar aquí. Y nos vemos mañana. Que descansen todos. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, bye. Buenas noches a todos.